América de Cali empató en condición de local, recibiendo a Corinthians de Brasil y perdiendo 2 puntos importantes por cómo se desarrolló el partido. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo ese análisis del post partido entre América de Cali y Corinthians por Sudamericana. Bueno, Diego, 2 puntos creo yo que se pierde América de Cali teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido, es decir, un América de Cali que fue muy superior en el primer tiempo, superó por completo. Es que creo que inclusive solo hubo un tiro al arco por parte de Corinthians en el primer tiempo. Y no fue un tiro que tuviera algún tipo de peligro o algún tipo de acercamiento. Uno o dos tiros. Uno al arco y creo que el otro fue un desvío, un tiro desviado que se le fue al número 43 o 41. Pero el resto del equipo supo minimizar a este Corinthians, sobre todo en esas transiciones, porque el equipo americano inició con algún tipo de imprecisiones en esa mitad de la cancha, en esa salida de balón, pero después se fue componiendo, se fue instalando en el terreno de Corinthians, y desde Juanfer Quintero y desde Eduardo Vergara, el equipo empezó a generar sorpresa, tanto con los pases cuchilla, como le llaman en Argentina, de Juanfer Quintero, como en la individualidad de Duván Vergara en el sector izquierdo. ¿Qué pasó? Creo que el equipo no supo, primero, aniquilar o liquidar mejor las opciones que tuvo para aumentar el marcador. Y segundo, la gestión del resultado, ¿no? Porque uno, digamos que algunas personas juntan lo uno con lo otro, que es una realidad, pero muchas ocasiones gestionar el resultado no quiere decir tener que ir a buscar el gol sí o sí, sino tener la posesión, bajar los ritmos y digamos que llevar al rival a cierta desesperación por buscar el gol del empate y ahí aprovechar los espacios que quizás se puedan gestionar por parte de esa desesperación del rival. Pero este es un equipo, Diego, o al menos este América de Cali es un equipo que aún peca de apresurarse en llegar al arco rival. Entonces, creo que queda muy expuesto este 4-2 en cuanto a la construcción que busca ofensivamente el equipo de Polilla da Silva. Y el equipo necesita un poco más de pausa, y mucho más, sobre todo teniendo posesiones que busquen, primero, poderse instaurar bien en ese ataque posicional en campo rival y segundo, gestionar los ritmos del partido, ¿no? Porque muchas veces ese ida y vuelta expone mucho, tanto así que teníamos en el primer tiempo a los dos dobles cinco con amarilla. Entonces, adicional a eso, creo que inclusive los centrales tuvieron muy buen partido, sobre todo Jan Pestaña cubriendo la espalda de Candelo, pero nos sigue faltando, no solo por parte de la América de Cali, sino en el fútbol colombiano, saber cerrar partidos y gestionar resultados que están a favor de los equipos colombianos. Pero bueno, ¿cómo vio el partido, Diego? ¿Piensa usted que se pierden 2 puntos o al contrario, digamos que es un punto valioso teniendo, digamos que al menos este inicio de arranque de Sudamericana, tener un punto es valioso en ese tipo de instancias? Por el desarrollo del partido sí se pierden 2 puntos, además que era un partido que era para validar y reconfirmar los 3 puntos que se habían sacado frente a Racing en Uruguay, entonces creo que se pierde, digamos que ese poder confirmar esa victoria en Montevideo y se pierden 2 puntos. Y es algo, como usted ya lo mencionaba, que le viene pasando a los equipos colombianos, que es, a ver, yo creo que América sí compitió, pero la realidad es que los rivales de los equipos colombianos aceleran, tienen un leve momento anímico o de buen desempeño futbolístico y les basta con empatar o por lo menos sacarle puntos a los equipos colombianos. Y a los equipos colombianos les cuesta un montón todo, les cuesta un poco asegurar la victoria, les cuesta anotar goles, les cuesta gestionar los momentos, les cuesta competir. Entonces creo que eh, es un mal que vienen sufriendo los equipos colombianos en los últimos tiempos en torneos internacionales y que hoy, por ejemplo, al América le faltó
que no creo que América no haya competido, porque creo que lo hizo bastante bien y prueba de ello es que, sobre todo en el primer tiempo, por lo menos yo creo que en una hora antes de la entrada de André Carrillo, la realidad es que América estaba minimizando bastante bien a Corinthians, vuelvo digo, sobre todo en ese primer tiempo, donde creo que el equipo estaba haciendo un buen trabajo, sobre todo sin balón, tratando de orientar la presión hacia el sector izquierdo, izquierdo de Corinthians, donde encontraba a Barrios ahí encimando al lateral derecho y digamos que prohibiendo y obstaculando la salida limpia de Corinthians. Entonces creo que en ese primer tiempo lo más destacable fue este trabajo sin balón, a pesar incluso de que creo que por momentos ese doble 5 se desajustó bastante y muchas veces Corinthians logró encontrar al número 43 un poco libre sobre esa zona. Pero creo que más allá de eso, creo que el equipo a nivel defensivo o sin balón en ese primer tiempo se comportó bastante bien y ese trabajo le permitió competir y por lo menos robar balones cerca o en campo contrario. Pero en el segundo tiempo, sobre todo después de la hora de partido y sobre todo a partir de la entrada de André Carrillo, es algo que yo ya he mencionado sobre ese América de Polilla es que le cuesta gestionar los momentos, le cuesta bajar la intensidad, perdón, los ritmos del partido. Es un equipo que muchas veces le termina dando alas y herramientas al rival para hacerle daño. Entonces creo que en eso viene fallando América y hoy se volvió a comprobar. André Carrillo, la verdad es que entró bastante bien en ese costado derecho, a partir de los centros, de lanzamiento, a través de atraer a la marca, logró desajustar muchas veces sobre ese sector izquierdo de la defensa de América y por ahí Corinthians logró profundizar y logró acercarse al arco de Soto y no pudo recomponer hasta que llegó el gol. El equipo no pudo recomponer, Polilla no pudo recomponer ese sector y creo que obviamente parte de que América no sepa gestionar esos momentos, hay un error también del Polilla en cuanto a la dirección de campo. Eso es por ahora lo mío. Y de hecho yo iba a mencionarlo porque él saca a Vergara, pasa a Barrios a ese sector y entra el jugador Lucumí. O sea, los tres cambios que hace Polilla, primero el cambio de Leis por Balanta, obviamente por una cuestión de amarilla, esa es incluso hasta entendible ese cambio. Después saca a Vergara para meter a Cavadía y saca a Franco Leis para meter a Jan Lucumí. Lo que pasa es que yo creo que él trataba de hacer un tribote en la mitad de la cancha con la entrada de Cavadilla y con la entrada de Leis. Inclusive quien quedaba de cabeza de área era el jugador Carrascal. Inclusive creo que sus mejores minutos los hizo como cabeza de área que acompañando a un 5 en ese 4-2-3-1. Porque en el primer tiempo realmente Carrascal hizo un muy mal primer tiempo. Porque no, creo que el jugador a llamar a gestionar mejor esas posesiones, o al menos dentro de la base de la jugada, es propiamente Carrascal, para que el equipo no entre en esa ida y vuelta y ese ritmo tan alto de ir a presionar, ir a atacar directamente sin tanta posesión o sin tantos pases y evitar esos distanciamientos que hay entre la línea defensiva, la primera línea de volantes y la parte ofensiva del equipo, porque el equipo se parte mucho dentro de esa intención ofensiva del equipo, porque digamos que la línea defensiva y la línea de primera de volantes no está coordinada para defender hacia adelante como si lo hacen los cuatro de arriba. Es decir, como si lo hace Barrios, como si lo hace Quintero, como si lo hace el 9 sea Ramos Volgado o como si lo hace Vergara. Y a eso súmele los laterales, ¿no? Que acompañan esa presión alta. En cambio, los centrales, si usted se pone a ver, en el primer tiempo habían muchas distancias, sobre todo entre Pestaña y Candelo, de Candelo a Carrascal. Ese triángulo tenía muchas distancias que inclusive generó pérdidas en esa primera construcción de esos primeros minutos del primer tiempo del América de Cali. Ahí tiene que empezar a ajustar el Polilla da Silva y sobre todo gestionar mejor los momentos de presionar, porque ya el minuto 60, minuto 65, el equipo ya sería mermado físicamente, que al ir
todos a intentar presionar en campo rival de Corinthians, el equipo ya se había partido. Inclusive había situaciones en las que Mina y en las que Candelo tenían dos jugadores en banda que le hacían el 2-1. De hecho, el gol de Corinthians llega de una situación que en el primer tiempo lo intentó hacer Corinthians, que era tener un jugador abierto en el sector de Mina e interiorizar un poco al lateral derecho, que se llamaba Mateciño, que es el autor del gol de Corinthians en el empate. Así surge el gol de Corinthians. Ya no es el jugador número 11 que era Romero, quien estaba abierto, sino que era el jugador Carrillo. Hay una salida en falso de Mina en esa intercepción, alarga ese intervalo entre el central y el lateral y queda una vía libre en la que interioriza por completo el lateral derecho y ahí se da la opción del gol de Corinthians. Pero ahí hay que gestionar ese tipo de cosas por parte del Polilla porque si hay unas distancias que dejan muy mal expuestas, sobre todo a los centrales, que aunque hicieron muy buen partido hoy, dejan muy expuestos a los centrales y a la línea de volantes que en el primer tiempo ya tenían los dos una tarjeta amarilla. Ahora, ya hemos mencionado, Diego, digamos que lo negativo, ¿no? Que aunque si bien se pierden 2 puntos, un punto en un torneo internacional no deja de ser malo. Hablemos de lo positivo, porque sin duda ofensivamente este equipo tiene mucho talento individual. O sea, es decir, Quintero inclusive creo que le cuesta aún a los compañeros de la América de Cali entender las intenciones de Juan Fernando Quintero. Yo lo mencionaba en X que es el mejor jugador o uno de los mejores del mundo a la hora de engañar con el cuerpo. Metió como dos pases, uno para Barrios y otro para Ramos, en el que los dejaba con un buen control, con un buen giro, totalmente mano a mano al portero brasileño, al portero de Corinthians. Sino que ellos son jugadas que creo que no se esperan en ese momento, porque creo que esperan más como la típica de abrir la pelota, el cambio de orientación, buscar un Vergara que pronto está en un mano a mano y que inclusive los rivales esperan ese tipo de acciones. Y ese tipo de balones, de pases cuchilla, como lo llaman en Argentina, hacia jugadores como Barrios, a jugadores como Ramos, que estaban jugando mucho en esos intervalos entre los centrales y los laterales, dejaban una vía libre por completo donde se aprovechara ese tipo de acciones para que el equipo tuviera unas jugadas mucho más claras de gol o de acercamiento de las que tuvo en todo el desarrollo del partido. Ahí yo creo que hay que empezar a engranar mejor ese tipo de entendimientos y de sociedades de Juanfer con sus compañeros, que es más problema, creo, que los propios compañeros que de Juanfer Quintero, porque va a un ritmo, vea, y ritmo no en cuanto a velocidad, sino entendimiento del juego, tan superior al de los rivales y al de los propios compañeros que ese tipo de jugadas inclusive salen desapercibidas. Pero yo creo que en cuanto a la parte ofensiva, digo, hubo un buen partido por parte de América de Cali, al menos dentro de su planteamiento ofensivo. Lo mejor que tuvo yo creo que fue la presión en el primer tiempo, ya usted lo mencionaba. Sí, a ver, y eso lo hemos mencionado, yo lo logré mencionar la semana pasada después del triunfo frente a, a Racing, y es que creo que América tiene grandes jugadores de la mitad de la cancha hacia adelante, y eso se nota incluso porque no está Holgado que viene haciendo goles y que es un buen delantero Ujú. y que se asocia bien, y está, por ejemplo, Ramos. Aparece Ramos que tiene un poco más de combatividad, es un poco más Va más al funcional a la hora choque. de presionar. eh, y que además, pues, está anotando. Entonces, encontró, digamos, que dos delanteros que en estos momentos están anotando y que son dos perfiles distintos, pero cada uno aporta de acuerdo a sus virtudes. Y tiene dos jugadores en banda, sobre todo Juan Vergara, bastante desequilibrantes y con muy amenazantes en los duelos, sobre todo en esos duelos uno versus uno. Y además que tiene a Juanfer Quintero, que hay una yo mientras veía el partido y sobre todo en ese tramo donde Juanfer engañaba a todos, pensaba en aquella declaración que hizo alguna vez Paulo Dybala sobre, y que se malinterpretó, sobre que jugar con Messi era bastante difícil, no era fácil. Obviamente jugar con fenómenos como Juanfer y con Leo hacen que muchas cosas sean fáciles. Pero llegar al grado de entendimiento
de lo que ellos, al grado de sensibilidad, sobre todo, de lo que ellos proponen, de lo que ellos intuyen, de lo que ellos van a hacer, es difícil y está al alcance de muy pocos, porque cuando uno cree, porque tanto el fútbol de Leo como el fútbol de Juanfer son fútbol, es un fútbol de engaño, es un fútbol totalmente impredecible, es difícil saber qué va a hacer. Y creo que va a costar tiempo para que muchos compañeros de Juanfer, tanto Barrios, Dubán, Ramos, Holgado, todos los que lo acompañan, va a tardar un tiempo para llegar a ese grado de entendimiento y de sensibilidad para entender y comprender qué va a hacer Juanfer, Obvio. porque el fútbol de Juanfer, vuelvo y digo, se basa mucho en el engaño y en el impredecible, y por eso es, digamos que es tan cautivante a la hora de, digamos que sobre todo en un contexto como el fútbol de hoy. Y eso, creo que, a ver, más allá de la derrota que me parece, obviamente, del empate con sabor a derrota, no está mal. Eh, Creo que no está mal. No está mal el empate. Obviamente el desarrollo era otro, pero creo que América ya demostró que digamos que tiene jugadores, grandes jugadores, y que tiene ciertas herramientas que le van a permitir competir, sobre todo eh, contra Huracán, que creo que va a ser importante por lo menos que en ese duelo mano a mano América de Cali salga triunfante en cuanto a los puntos que logren acumular cada uno. Entonces creo que obviamente, y así como lo mencioné en el postpartido contra Racing, creo que hay cosas que el Polilla tiene que seguir mejorando o Es tiene verdad. que corregir, sobre todo ese 4-2 en transiciones defensivas, pero hay otras que creo que el equipo ha demostrado que tiene armas por lo menos para saber competir o por lo menos para competir y poder clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. A mí, digamos que lo que me preocupa un poco es que hay un vacío en el sector derecho. Yo lo mencionaba en X y es que se ve una mejor sincronía entre el lateral izquierdo y Vergara que el lateral derecho y Barrios o el lateral derecho y Quintero. Que sabemos que Quintero suele jugar entre el centro y el sector derecho. Porque, a ver, Candelo es un jugador que le cuesta generar una pausa a su juego, quiere finalizar o tiene un afán por finalizar la jugada sea como sea. ¿No? Que inclusive hay una acción en el primer tiempo donde Juanfer Quintero le reclama en esos primeros inicios de la América que eran imprecisos. Juanfer le reclama a, a Candelo que visualice mejor la jugada o las intenciones o las alternativas que tiene y que no se entre por centrar porque es que hay jugadas en las que cuáles llega a línea de fondo y si no tiene a quién centrar la pelota, pues busca alternativas retrasando un poco la jugada. Si se retrasa la jugada, al menos se tiene la pelota y se buscan otras alternativas de poder acercarse y aproximarse al arco rival. Pero si se finaliza y sobre todo, y si ese tipo de centros que él suele hacer no tienen un destino, lo que está generando es una contra o una situación en la cual existe una transición de defensa-ataque del rival y que sabemos que además que el equipo queda muy mal expuesto dentro del contexto actual de este equipo del Polilla da Silva, donde queda muy expuesto los centrales, los laterales y ese doble 5 queda muy jugado por las distancias que hay. Entonces yo sí creo que hay un vacío ahí en ese lateral derecho por parte del América de Cali, que veremos cómo Polilla, yo creo que sí o sí tiene que empezar a mirar o mover fichas porque en instancias más adelantadas, y esto digamos lo que dando como una suposición de que América avanza a las siguientes rondas, ese tipo de errores los liquidan los otros rivales. Es decir, hoy enfrentamos a un Corinthians que si bien es un equipo que tiene presencia internacional, es un equipo que venía muy diezmado y que la propuesta que tuvo, por más de que haya sido un muy buen primer tiempo de América de Cali, era un rival muy ganable parte de América de Cali. Por eso es un empate con sabor a derrota, porque precisamente el desarrollo del partido y el rival permitía un resultado totalmente distinto al que se dio en este segundo partido de Sudamericana. Pero bueno, los leemos a ustedes ahí en nuestra cajita de comentarios de cómo vieron este empate entre América de Cali y Corinthians y si realmente es un partido en el que se pierden 2 puntos o se valora el punto en el que saca América de Cali y que de momento, y esperando resultados de Huracán y de Racing, América de Cali es líder
de su grupo, el grupo C, en la Copa Sudamericana. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como @ a un toque raya al piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.